¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Bien, contentos de estar en la casa de nuestro Dios, porque es un gran gozo el poder estar aquí, hermanos, en la santa presencia de nuestro gran Dios. Y sea bienvenido, es un gran gozo, un gran privilegio, una bendición enorme tenerlo aquí con nosotros. Siéntase en casa. Hemos estado viendo, hermanos, comenzamos una serie sobre el juicio final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el estar preparados más que nada para ese encuentro que tenemos con Dios. Un día vamos a estar cara a cara con Dios, y como dice el himno que cantamos, ¿no? Sí podremos decir, alcancé salvación. Sí vamos a estar con Dios por la eternidad. Hoy vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20. La semana pasada mirábamos, hermanos, que alinee su vida a la segunda venida de Jesucristo, porque ahí en Apocalipsis 22 dice Jesucristo, 3 veces lo dice: he aquí, vengo pronto. Y tenemos que estar preparados, hermanos, para que no nos sorprenda la segunda venida de Jesucristo, que Él nos encuentre en santidad, viviendo para Él, y que las cosas materiales, mire, Dios nos puede bendecir mucho, darnos muchas cosas materiales, pero que esas cosas materiales no nos separen de Dios. Mire, a las cosas materiales déles el lugar que les corresponde. ¿Sí? No les dé un valor más allá de la eternidad. No, Dios le bendice aquí con cosas materiales. Dele ese lugar nada más. Aquí se van a quedar. No las ame tanto, no se aferre tanto a esas cosas materiales. Yo le decía, no se ponga muy cómodo en este mundo, porque nos vamos a ir y no nos vamos a llevar nada. Entonces, no se afane tanto por las cosas materiales. Procure estar bien delante de Dios. Y hoy vamos a ver el juicio final. Mire, el juicio final es el encuentro que tenemos cara a cara con Dios. No lo vamos a poder evitar. Y es el encuentro más importante que tenemos. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados. Apocalipsis capítulo 20, versos del 15 al 22, puestos de pie. El juicio ante el gran trono blanco tiene el título, esta porción de la palabra de nuestro Dios. El solo hecho, ¿no?, de compadecer ante alguien, el rendirle cuentas a alguien, es algo que nos preocupa, ¿no? Yo no quiero rendirle cuentas. Ahora imagínese tener que rendirle cuentas a Dios de todo lo que usted ha hecho, de todo lo que ha dicho, de sus pensamientos, de nuestras actitudes, de lo más profundo que hay en nuestro corazón. Ahí va a ser revelado todo va a salir a la luz. Entonces dice el verso 11, y yo leo el 11, usted el 12, hasta el 15 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Verso 12. Mire, aquí lo que el apóstol Juan está escribiendo, él está escribiendo el futuro. En otras palabras, lo que estamos viviendo aquí, Juan ya lo vio en el futuro. Haga de cuenta que ya morimos, ya estamos en la presencia de Dios, y él dice ahí en el verso 12: y vi a los muertos, es decir, lo vi a usted y me vio a mí, ya fuera de este mundo, ya fuera de este cuerpo, ya morimos. Y dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas según nuestras obras. Uno puede decir, pero ya entregué mi vida a Jesucristo, ya soy salvo. Sí, pero está viviendo en santidad. Porque podemos decir, ya entregué mi vida a Jesucristo y no vivir en santidad. Entonces, ¿cómo es que Él entregó su vida a Jesucristo si no hay una consagración a Él? Las dos cosas van de la mano. Yo le entrego mi vida a Jesucristo, Él me transforma, Él me cambia y empiezo a vivir una vida de santidad. Pero a veces hemos perdido el temor a Dios. Nos hemos olvidado de la santidad de Dios. Si recordáramos, si tuviéramos conscientes que un día vamos a estar ante la presencia de Dios, si lo recordáramos todos los días, créame que estaríamos viviendo de manera diferente. Estaríamos apartados del pecado. Estaríamos viviendo con la única intención de agradar a Dios en ese juicio final. Padre, gracias te damos, Dios, porque hoy tú nos das otra oportunidad de ponernos a cuentas contigo, de arreglar nuestra vida aquí. Y Padre, gracias porque hoy estamos en tu casa, en tu presencia, Dios. Queremos que tú nos hables y que tu palabra poderosa nos santifique, que podamos vivir para tu honra y tu gloria. Prepáranos, Dios, para ese encuentro que tenemos contigo. Y Señor, que podamos estar de pie delante de ti, Dios, sin avergonzarnos, Dios, lavados en la sangre de Jesucristo, Padre. Y Señor, en tus manos nos ponemos el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puedes sentarse. ¿Tiene temor de Dios? Sí, tiene temor de Dios. Mire, a veces nos refugiamos en, estoy viviendo en el tiempo de la gracia. Puedo vivir como yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera porque estoy viviendo en el tiempo de la gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia de Dios? Sí, la gracia de Dios es grande, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero sabe que un día, el día del juicio final, no va a haber gracia, no va a haber misericordia, va a haber justicia. Tendremos que dar cuentas a Dios de cada cosa que hicimos, de cada cosa que pensamos, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, del motivo por el cual hicimos cada cosa. Leí que la reina Elizabeth de Inglaterra se airó tanto contra Cristóbal Hatton, canciller del imperio, que cuando Cristóbal Hatton se fue a entrevistar con la reina le lanzó una mirada tan cruel, que lo paralizó y Hatton cayó muerto. Si tal cosa le puede pasar a una persona ante la mirada de una reina, ¿qué será cuando el pecador tenga que compadecer ante el gran trono de Dios? ¿Qué va a ser de nosotros cuando seamos llamados a estar de pie ante un Dios santo, que aborrece el pecado? Mi pregunta es, ¿ha estado haciendo enojar a Dios? ¿Ha estado airando a Dios? ¿Ha estado desafiando a Dios? Cuando tengamos que rendirle cuentas a Dios, ¿no vamos a ser fulminados por su ira? La ira de Dios es el infierno, es la condenación eterna. Y todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, que permanece en el pecado, que vive en el pecado, será lanzado al lago de fuego. Gálatas 5:20 dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si usted es de Cristo, no puede vivir en pecado. Si usted es de Cristo, no puede permanecer en el pecado. Tal vez caímos en el pecado, pero no nos quedamos en el pecado. Tal vez le hemos fallado a Dios, pero no llevamos una vida de pecado y de pecado y de pecado. Nuestra vida no practica el pecado. Si usted es de Cristo, usted ha sido santificado y debe de vivir en santidad. Si tiene algo que arreglar con Dios, arréglelo hoy. Si no está viviendo en santidad,
Hoy es el día para dejar nuestro pecado. Yo no sé cómo está su vida y yo no sé cómo está viviendo, pero usted sí lo sabe. Usted sabe cómo está delante de Dios. Y si hay algo que tiene que arreglar, mire, arréglelo. No se espere para el juicio final. El texto bíblico que leímos habla del juicio final. Dios juzgará a toda la humanidad. Y mire, ese juicio va a ser el más importante de nuestra vida. Allí se va a determinar dónde pasamos la eternidad, en el cielo o en el infierno. Si usted ya entregó su vida a Jesucristo, usted irá a las mansiones eternas. No tiene que preocuparse por ese juicio final, no tiene que atemorizarse por ese juicio final. Pero si no ha entregado su vida a Jesucristo, ese día será el más terrible de su vida y irá a la condenación eterna. Esta semana sepultamos a don Omar. Creo que estuvimos allí. Era el cuñado de la enfermera Delia. Y yo los conocí porque cuando empezó lo de la pandemia el año pasado, su esposa me llamó y me dijo: pastor, venga a ver a mi esposo porque está muy triste, está deprimido, tiene miedo. Y 1 año y medio con él, no todos los días, una vez por semana, cada 15 días, pero allí estuvimos. Y cuando llegamos, pues él ya no miraba, él estaba ciego. Le habían amputado una de sus piernas. Y él tenía tanto miedo, incluso de quedarse dormido. Él decía: tengo miedo de quedarme dormido y no despertar. Y empezamos a predicarle, a hablarle de Jesucristo. Entregó su vida al Señor. Y hace como 1 mes volví a ir porque ya estaba en agonía. Me llamó la familia: pastor, ya está en agonía, venga. Y entramos otra vez, le predicamos de Jesucristo. Lo volvió a aceptar, lo confirmamos bien, lo preparamos bien para que se encontrara con el Señor. Y esta semana que falleció, los últimos días, ¿sabe qué era lo que él decía? Decía: ya me quiero ir, ya no tengo miedo a morir, ya quiero morirme, ya no me da miedo. Y su último encargo a su familia fue: busquen a Jesucristo, congréguense. Dice: si yo hubiera sabido de Jesucristo antes, hubiera ido a su iglesia. Pero ¿sabes qué fue el cambio que hubo en él? El ya no tenerle miedo a la muerte, el ya no tenerle miedo al juicio de Dios, fue Jesucristo. Entonces, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, no debemos tenerle miedo al juicio final. Jesucristo nos puso en ventaja. Si sabemos a dónde vas, no debemos tener miedo el ser sacados de este mundo. Hoy vamos a ver el juicio final. En primer lugar, el juicio final es inevitable. No hay forma de evadirlo. No hay forma de hacerlo a un lado. No, tenemos una cita con Dios que es cara a cara. Estaremos de pie y no hay forma de escondernos de Dios. No hay forma de huir de Dios. Mire, toda persona de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad, estará presente en ese juicio final. No faltará ni uno. Millones y millones y cientos y miles de millones de personas estarán de pie ante ese juicio final para ser juzgados por Dios. Y allí vamos a estar también tú y yo. El verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Dice el Juan, mire, Juan el apóstol, él está escribiendo lo que él vio, él está escribiendo lo que Dios le mostró. Y él escribe y dice: vi un gran trono blanco. Este gran trono blanco representa
la justicia de Dios, es la corte celestial. En Apocalipsis 4:3 hay otro trono, pero en ese trono está rodeado por un hermoso arco iris. Ese arco iris representa la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero en este juicio final hay un trono blanco, pero no hay arco iris. Eso significa que no hay misericordia, que no hay gracia. Eso significa que es un trono de justicia. Ya no hay más tiempo para el arrepentimiento. Ya no hay más tiempo para la salvación. No, si tiene que arreglar algo con Dios, lo tiene que arreglar hoy. Porque después, en el juicio final, ya no hay perdón de pecados. Este será el más grandioso juicio de Dios que la humanidad experimentará. Y dice el versículo que el cielo y la tierra huyeron. No se encontró más lugar para ellos. Esto significa que no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. No hay un lugar para huir de la presencia de Dios. No, estaremos de pie allí indefensos. Tendremos que darle cuentas a Dios. Y la gente que no está bien con Dios, quisiera que no hubiera juicio final. Quisiera no estar de pie. Quisiera no tener que darle cuentas a Dios. Pero dice el versículo que el cielo y la tierra se huyeron, desaparecieron. Por ahora, si quieres, puedes esconderte de Dios según tú. Por ahora, si quieres, puedes darle la espalda a Dios según tú. Por ahora, si quieres, puedes vivir para Dios. Y si no, no lo haces. Pero en el juicio final tendrás que darle cuentas a Dios de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos. Ahí va a estar todos. Ahí voy a estar yo, mi familia, mis hijos. Y pregunto, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Dios? ¿Que vivimos en santidad? ¿Que ganamos almas? ¿Que le fuimos fieles a Él? ¿Que no nos importaron tanto las cosas materiales? ¿Que nos importa más la eternidad? ¿Que unimos nuestra vida a su reino? ¿Que vivimos para Él? ¿Que nos santificamos? ¿Que nos apartamos del pecado? ¿Que no seguimos la corriente de este mundo? ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Dios? Pilatos estará allí. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, fue juzgado por Pilatos. Cristo estaba de pie y Pilatos sentado en su trono. Pero en el juicio final todo se revierte. Pilatos está de pie y Jesucristo está sentado en su gran trono blanco. Y sabes que Pilatos ahí no se va a poder lavar las manos. Judas, quien caminó con Jesucristo como si este fuera su hermano, estará allí. Caín estará allí. Hitler estará allí. Tú y yo vamos a estar en ese juicio final. Por eso Amós dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Todos los días tienes que hacer ajustes a tu vida. Todos los días tienes que estar corrigiendo tu vida. Todos los días tienes que estar viviendo en ese temor, en el temor santo, en un temor puro, en un temor de que un día vas a estar ante la presencia de Dios para rendirle cuentas. En segundo lugar, en el juicio final, ¿tendrá Dios algo en tu contra? En el juicio final, ¿tendrá Dios algo en tu contra? Un psicólogo que trabajó en el Consejo del Gobierno inglés, en el área de higiene industrial, visitó varias empresas industriales, comerciales y bancarias, e iba con cada uno de los trabajadores y les ponía la mano en el hombro y les decía: el jefe quiere hablar con usted.
Iba con otro, le ponía la mano en el hombro. El jefe quiere hablar con usted. Y con otro, el jefe quiere hablar con usted. El jefe quiere hablar con usted. Estas sencillas palabras llenaron de temor a cuantos las escucharon y se paralizaban, se ponían nerviosos y se preguntaban y decían: ¿para qué me quedará el jefe? ¿Habrá alguna acusación en mi contra? ¿Será para despedirme? Si el solo hecho de que el jefe quería hablar con ellos y les llenó de temor, de miedo, de angustia, ¿qué será del pecador cuando tenga que ser llamado por Dios para comparecer ante Él? ¿Qué será de nosotros? ¿Habrá alguna acusación en nuestra contra allí en el juicio final? ¿Habrá algún delito, algún pecado que hemos cometido, algún fraude, algún robo, alguna injusticia? ¿Para qué nos quedará Dios? ¿Será para condenarnos? Porque usted puede decir: voy a una iglesia, crecí en el evangelio, sé la Biblia, oré la oración del pecador. Pero si no ha nacido de nuevo, si esa oración del pecador no fue sincera, no fue por obra del Espíritu Santo, no ha habido un cambio en su vida, ¿tendrá Dios de qué acusarnos ese día? Mire lo que dice el verso 12: y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a ser juzgados según nuestras obras. Nadie podrá decir que no merecía ir al infierno, porque los libros serán abiertos. Mire, toda nuestra vida está siendo escrita. Dios lleva un registro de todos nuestros actos, de todo lo que hacemos. Dios lo está registrando y lo está registrando y lo está registrando. Y cuando lleguemos ante su presencia, Dios va a sacar ese registro, lo va a abrir. Toda su vida va a ser revelada en segundos. Todos sus secretos van a ser revelados en un segundo. Cuando seamos llamados ante el tribunal de Dios, cuando escuchemos el nombre en el trono blanco, mire, toda nuestra vida va a ser revelada en cuestión de segundos. Y sabe que ahí no va a haber alegatos defensivos ni abogados hábiles. Dios tiene las pruebas de nuestros actos que nos condenan al infierno. ¿Me entiende? No hay secretos para Dios. En esta edad confusa en que vivimos, tal vez nadie sabe su pecado, nadie sabe su delito, pero el Dios de las edades lo sabe. Están escritos todos los detalles: el momento, el lugar, la fecha, la hora. Todo está ahí escrito. Dios lo sabe. Y Dios tiene las pruebas que nos condenan. Es como aquel padre que llevó a su hijo al campo a sembrar sandías. Y llegaron al campo y le dijo: hijo, aquí te entrego esta bolsa de semillas de sandía, las vas a plantar. Cada 2 pasos plantas una semilla, cada 2 pasos plantas una semilla. Y el padre se fue, y el hijo, cuando el papá se fue, volteó para todas partes, y él dijo: nadie me ve.
hizo un hoyo y ahí enterró todas las semillas y se fue a casa. El papá le dijo: hijo, ¿tan pronto terminaste? Dice: sí, papá, fue algo muy fácil. Después de varios días, el papá y el hijo fueron al campo y no encontraron las matas, más que solo un manojo allí de plantas de sandía, donde el hijo los había descubierto. Mire, podemos tener muchas cosas ocultas que nadie sabe. Podemos tener muchos secretos, muchas cosas que hemos escondido bajo la tierra, muchas cosas que no están a la luz, pero el día del juicio final todo va a ser revelado, todo va a ser descubierto. Había una familia que se estaba cambiando de casa y entre sus pertenencias tenía una figura de Cristo de 1 metro, era de yeso, una alcancía. Le llamaban el Cristo del terciopelo rojo. Cuando estemos ante el gran trono blanco de Dios, no vamos a ser juzgados por el Cristo del terciopelo rojo, ni por el Cristo de plata, ni de oro, ni de madera, ni de barro. Cuando estemos frente al trono blanco, vamos a ser juzgados por el Cordero, por el Hijo de Dios, por aquel que tiene sus ojos como llama de fuego, por aquel que aborrece el pecado, por aquel que odia el pecado. Arregle su vida, no se confíe. No diga: soy cristiano, puedo vivir como quiera. Mira, mucha gente piensa que cuando Jesucristo venga, ellos van a estar en la discoteca, tomando, bebiendo, viviendo en pecado, y que aún así se van a ir con Dios. Eso es mentira. Jesucristo viene por una iglesia santa, pura, lavada en su sangre. Es decir, si usted creyó en Jesucristo, usted ha sido lavado en su sangre. Usted tiene que llevar una vida pura, una vida santa, una vida consagrada a Dios en todas las áreas, en todo momento, en todo lugar. Mira, tenemos una lucha constante con la tentación. Es a diario. A veces caemos, a veces ganamos, pero tiene que pelear por su santificación. El verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Mire, hay muchos libros donde se está escribiendo la vida de cada uno, pero hay otro libro que es el libro de la vida. Y el libro de la vida es el que contiene los nombres de aquellos que han creído en Jesucristo. Y dice: el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Asegúrese que su conversión es verdadera. Asegúrese que su entrega a Dios fue real. Asegúrese que su nombre de verdad ha sido escrito en el libro de la vida. Asegúrese que su arrepentimiento fue genuino. Porque el lago de fuego es terrible. El lago de fuego es tan horrible que es más horrible que el infierno de Dante. Hubo 3 grandes crematorios: Oswald, Kemlunken y Trimlankan, donde 6 millones de judíos fueron sacrificados. Ha habido 2 bombas terribles: la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, Japón. Y ha habido muchísimas guerras que han estallado alrededor del mundo. Pero mira, todo eso son fuegos artificiales en comparación con el infierno de Dios. Mire, el infierno de Dios es una doctrina tan terrible que la quisiéramos quitar de la Biblia, pero no podemos. Está allí. Y Dios esperó hasta la conclusión de la Biblia para hablarnos del juicio final, porque es terrible. Había la iglesia en Ciudad Juárez, estábamos en campaña, y ahí afuera de la iglesia
había una persona que pedía limosna. Solo no tenía extremidades, su cuerpo solo era de la cintura hacia arriba, y él pedía limosna y ahí estaba todos los domingos. Y como estamos en campaña, uno de mis amigos y hermanos en Jesucristo de ahí de la iglesia se acercó a predicarle y le dijo: mire, si no entrega su vida a Jesucristo, irá al infierno. Y esa persona enojada le dijo: ¿infierno? ¿Cuál infierno? ¿Más infierno que este? Y sí, podemos estar viviendo un infierno aquí, enfermedades, crisis, pero hay un infierno 1000 veces peor que este. Y le pregunto, en aquel juicio final, ¿habrá alguna acusación en nuestra contra que nos condene por la eternidad? En tercer lugar, asegúrese que va a estar en el lugar correcto. Asegúrese que va a estar en el lugar correcto. Mire, entréguele su vida a Jesucristo. Entréguesela de verdad. No se la entregue a medias. Entréguesela al 100%. Dígale: Cristo, te quiero que seas el Señor de mi vida. Tú vas a gobernar mi vida. Tú vas a decir qué es lo que voy a hacer con mi vida. Yo voy a obedecerte a ti porque eres el Señor de mi vida. Había un avión que iba en picada, se iba a estrellar, y había 4 pasajeros a bordo y 3 paracaídas. Tenían unos cuantos minutos para que el avión se estrellara. Y uno de los hombres se puso de pie y dijo: yo soy un doctor muy importante, curo a mucha gente, el mundo me necesita. Agarró el primer paracaídas y saltó. El segundo hombre dijo: yo soy un científico muy importante, curamos pandemias, el mundo me necesita, soy el hombre más sabio que hay en la tierra. Agarró el segundo paracaídas y saltó. El tercer hombre era un hombre ya mayor, anciano, y el cuarto pasajero era un niño de 10 años, Boy Scout. Y el anciano le dijo al niño: hijo, toma el tercer paracaídas. Dice: yo ya viví lo suficiente, estoy viejo y algún día voy a morir. Tú empiezas a vivir, tomas el paracaídas, salva tu vida. Y el niño le dijo: Señor, no se preocupe, todavía quedan 2 paracaídas. El hombre más sabio acaba de saltar con mi mochila. Y sabe que muchos hemos agarrado un paracaídas falso. Hemos seguido un evangelio falso. Hemos seguido un evangelio que se acomoda a nuestras necesidades, a nuestras conveniencias. Y decimos: no importa lo que haga, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Ese es un evangelio falso. Porque si usted creyó en Jesucristo, usted no va a vivir como usted quiera. Si usted entregó su vida a Jesucristo, usted va a vivir para los planes de Dios, para los propósitos de Dios. Asegúrese. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? La palabra de Dios dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, solo mire en su interior: ¿tengo al Hijo? Solo mire dentro de usted: ¿tengo al Hijo? ¿Al Hijo de Dios? El verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El único que te puede salvar es Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que va a condenar a más personas al infierno? La religión. Muchos han creído una religión, han aceptado una religión, se han hecho miembros de una iglesia. Pero ¿sabe qué?
Jesucristo a muchos les dirá en el juicio final: apartados de mí, hacedores de maldad, malditos de mi Padre, no os conozco, porque nunca dejaron que Jesucristo fuera su Señor. Acomodaron el evangelio a su conveniencia. Oremos. Padre, Señor, queremos estar contigo por la eternidad. No queremos ir al lago de fuego, Dios, nadie, Padre. Y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a darnos vida eterna. Sigan orando. La primera invitación es para ti, que ya entregaste tu vida a Jesucristo, pero quizás te has desviado del camino. Es el tiempo de regresar. Es el tiempo de llevar una vida de santidad. Y si quieres reconsagrar tu vida a Dios, te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar. No te voy a pedir que pases al frente, ahí en tu lugar. ¿Habrá alguien que quiere decir: Señor, perdóname, Dios, no he caminado contigo, Dios? Ponte de pie ahí en tu lugar. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La segunda invitación es para ti, que no has entregado tu vida a Jesucristo. Y te quiero decir que sin Jesucristo no hay salvación, no hay perdón de pecados. Y mi invitación es para ti. ¿Te gustaría hoy entregarle tu vida a Jesucristo, hacerlo Señor de tu vida? Levanta tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Los que van a entregar su vida a Jesucristo, póngase de pie ahí en su lugar y repita conmigo esta oración ahí en su corazón. Dios, reconozco que soy pecador. He pecado contra ti. Quebranté tus leyes, tus mandamientos. Perdóname, Dios. Y ayúdame a tener un arrepentimiento de todo corazón. Y te abro las puertas de mi vida, de mi corazón. Cristo, entra a mí. Confieso con mi boca y mi corazón que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón. Dios, séllame con tu Espíritu Santo de tu promesa. Y Padre, sigue santificando esta iglesia Betel, Dios. Que podamos tener un testimonio santo a esta comunidad, Dios. Que podamos ser diferentes a aquellos que no te conocen, Dios. Sigue santificándonos, Padre. Y si hemos caído en pecado, Dios, tu palabra dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Padre. Ayúdanos a levantarnos de nuestro pecado, de nuestro fracaso, Padre. Y lávanos para ser limpios, más limpios que la nieve, Padre. Y que tu luz, tu santidad, siga brillando en esta tu iglesia, Padre. Síguenos santificando todos los días, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.